Bienvenidos al avance del capítulo 114 de la telenovela Mi nombre es Leila. Malí le pide a Nur que se aparten para hablar sin que nadie escuche, porque asegura que el asunto que quiere tratar con ella es muy serio. Mientras tanto, en la mansión, Hatice se encuentra sola en su habitación pensando en todo lo que su hijo le dijo anteriormente. En medio de esas preocupaciones observa sus cajones y nota que uno está abierto. De inmediato empieza a buscar aquello que había guardado con tanto cuidado. Al no encontrarlo, entra en pánico al imaginar que alguien pudo haberlo tomado. Después de revisar sin éxito, se queda angustiada preguntándose qué hará ahora. En el vertedero, Malí lleva a Nur hasta la zona donde se acumula la basura. Ella confundida le pregunta por qué la llevó a ese lugar y qué pretende hacer allí. En ese momento aparece Gosde y sin rodeos le pregunta directamente si fue ella quien mató a Nedjo. Por otro lado, en la mansión, Hatice entra bruscamente a la habitación de su hija y le exige que le entregue aquello que le quitó. Sin perder tiempo comienza a revisar sus pertenencias, mientras le pregunta dónde lo escondió. Ferda piensa que su madre está hablando de las cartas, así que le responde que no tiene nada, porque no encontró absolutamente nada en la habitación. Incluso con un tono de satisfacción le dice que tal vez su padre fue quien encontró lo que estaba buscando. Hatice se desespera y le pide que no involucre a Selman en todo esto, asegurándole que jamás lo ha engañado. Ferda no le cree ni una palabra, pero irónicamente la felicita por su actuación, diciendo que es una actriz extraordinaria, incluso mejor que Nur y Malí. También le recuerda que todo lo que está pasando es consecuencia de la bofetada que le dio. Hatice, visiblemente afectada, le dice que se siente mal. Ferda entonces le sugiere que se acueste y descanse un poco para que tenga tiempo de pensar antes de volver a intentar engañar a alguien. Hatice termina quedándose sola, llorando y sin saber cómo resolver la situación. En el vertedero, Nur niega rotundamente haber matado a Nedjo. Les dice que aunque en muchas ocasiones haya deseado su muerte, eso no significa que haya sido ella quien lo asesinó. Gosde le recuerda que en varias ocasiones juró que se vengaría de la muerte de su padre. Antes de que Nur pueda responder, Shivan aparece caminando por el lugar y parece recordar algunas cosas del pasado. Malí se da cuenta de su reacción y le pregunta qué le sucede. En ese momento Leila interviene y les dice que también prepararon hamburguesas para ellos. Gosde y Malí se acercan enseguida para regresar a la casa, intentando evitar que Shivan descubra que estaban discutiendo con Nur. Mientras tanto, en la mansión, Tufan no deja de pensar en lo que descubrió sobre su madre. En ese momento ve a su padre salir de la casa, así que lo detiene para preguntarle a dónde va. Selman le responde que no está de humor para hablar y que solo quiere salir a tomar aire. Sin embargo, antes de irse le pregunta a Tufan si revisó las cuentas bancarias de Hatice. Tufan le dice que sí, pero decide mentirle afirmando que no encontró nada sospechoso. Tiempo después, Shivan se despide de Gosde antes de marcharse. En ese momento, Seren aprovecha la ocasión para decirle a Leila que el chofer ya trajo su coche y que puede irse por su cuenta. Shivan, extrañado, le pregunta a Seren por qué hizo eso. Ella responde que ellos deben ir a visitar a sus padres. Leila, para evitar una discusión frente a Shivam, simplemente le agradece y se dirige hacia el coche. Cuando llega al vehículo descubre que Nur la estaba esperando allí. Con tono provocador empieza a decirle que todas las personas que están cerca de ella terminan muriendo. Leila le responde preguntándole si no será que en realidad es Nur quien provoca todas esas desgracias. Nur lo niega y con sarcasmo comenta que lo verdaderamente curioso es que Shivam parece recordar a todo el mundo menos a ella. Molesta, Leila decide no seguir discutiendo y se sube al coche, pero Nur insiste y le pide que deje a Shivan tranquilo, que no siga perturbándolo más de lo que ya está. Leila la corrige diciendo que si alguien representa un trauma, esa persona es ella. Nur la observa fijamente y le dice que reconoce esa mirada, que es la misma expresión que tenía Hilmi cuando huía antes de que Tufan lo atropellara. Leila, cansada de escuchar sus provocaciones, arranca el coche y se marcha sin decir nada más. Más tarde, Ferda entra a la habitación de Shivan, pero se encuentra únicamente con Leila. Aprovecha el momento para contarle que ya habló con Tufan y con su padre sobre la supuesta relación de su madre con otro hombre, pero que ninguno le creyó.
Leila le responde que eso era previsible porque ninguno de los dos quiere enfrentarse a una verdad que podría atormentarlos. Ferda entonces le dice que quizá a Leila sí podrían creerle. Leila le responde que ese asunto no le interesa en absoluto y que no piensa involucrarse. Ferda la amenaza diciendo que si no la ayuda le contará a Shivan todo lo que él no recuerda. Leila la desafía a que lo haga y le advierte que si se atreve ella también revelará el secreto que Ferda intenta ocultar y todos sabrán quién es realmente. Ante eso, Ferda se queda en silencio porque su miedo a que descubran su propio secreto es mayor. Después de esa conversación, Ferda vuelve a la habitación de su madre para seguir buscando. Mientras revisa todo con cuidado, se encuentra con almohadas sospechosas y al inspeccionarlas descubre dentro de una de ellas las cartas que Rauf le ha estado enviando a Hatice. Por otro lado, Shivan se encuentra en la casa de Arzu acompañado por Seren y Nur. Entre las tres intentan mantener una versión de la historia que evite que Shivan recuerde su pasado, haciéndole creer que su vida siempre ha sido así. En medio de la conversación, Shivan vuelve a sentirse mal y decide ir al baño. Allí, a solas, empieza a preguntarse qué es exactamente lo que necesita recordar. Cuando sale del baño, Kader se le acerca y le dice en voz baja que todos le están mintiendo. Shivan se queda confundido y le pide que explique a qué se refiere, pero Kader no añade nada más y se aleja rápidamente. Más tarde, Shivan regresa a la casa, va directamente a la cocina y le pregunta a Leila qué es lo que sabe, exigiéndole que le diga toda la verdad porque él no logra recordar nada. Leila le explica que el médico recomendó tener paciencia porque con el tiempo los recuerdos volverían por sí solos. Shivan le responde que el problema es que él no tiene esa paciencia. Antes de que Leila pueda decir algo más, Nur aparece y pregunta qué está pasando. Shivan se marcha sin darle ninguna explicación. Cuando él se va, Nur se acerca a Leila y le dice con firmeza que Shivan jamás volverá a recordarla. Mientras tanto, Shivan se acuesta en su habitación e intenta ordenar sus pensamientos. En ese momento siente un bulto extraño dentro de la almohada. Cuando la revisa, encuentra debajo un álbum de fotografías. Al abrirlo, descubre imágenes en las que aparece junto a Leila felizmente casado con ella. Eso confirma la sensación de familiaridad que siempre sintió al verla. Al pasar las páginas encuentra otra fotografía donde se indica que Nur y Mali son sus verdaderos padres. También descubre documentos relacionados con su enfermedad y se da cuenta de que su estado es mucho más grave de lo que imaginaba. En ese instante todos los recuerdos regresan de golpe y finalmente entiende lo que realmente está ocurriendo. Sin perder tiempo baja nuevamente a la cocina y le dice a Leila que ya lo recuerda todo. Ella, llena de alegría, lo abraza emocionada. Shivan entonces decide reunir a todos en el jardín. Cuando todos están presentes, Shivan empieza a enfrentarlos uno por uno. Dice que ninguno tiene excusa por haberle ocultado la verdad. Añade que la única que queda fuera de su reproche es Ferda, porque fue la única que tuvo el valor de dejar las fotografías en su cama para ayudarlo a recordar. Nur la mira con desprecio y la maldice por haber hecho eso. Mientras tanto, Shivan también enfrenta a su padre, Tufan, reprochándole que no le dijera la verdad desde el principio y que lo haya dejado pasar por toda esa humillación. Tufan intenta justificarse diciendo que lo hizo pensando en su bienestar, pero Shivan le responde que ya no tiene sentido ocultarle nada porque ahora sabe que está gravemente enfermo y que probablemente va a morir. Leila le pide que no diga eso y le asegura que todavía pueden encontrar alguna solución. Mali por su parte le promete que incluso podría desaparecer su vida si eso lo hace sentir mejor, pero le suplica que al menos permita que lo ayuden. Shivan se niega rotundamente diciendo que no quiere nada de ellos. Finalmente se dirige a Tufan, Selman, Hatice, Ferda y Leila y les dice que comprendan una cosa. Lo único que desea ahora es morir en paz, marcharse tranquilo y sentirse agradecido porque a pesar de todo tuvo cerca a las personas que ama. Cuando llega la noche todos terminan sentándose juntos alrededor de la mesa para comer la comida que preparó Leila. El ambiente parece tranquilo, conversan, comen y beben como si realmente fueran una familia unida. Por un momento la tensión parece desaparecer. Más tarde, Shivan se levanta de la mesa para ir a buscar a Ipek. Apenas él se va, Ferda comenta que ahora ya terminó el teatro de fingir que todos son una familia perfecta. Ella prefiere ir a su habitación a descansar.
Sin embargo, Leila la detiene antes de que se marche, le enfrenta y le reprocha haber presionado a Shivan para que recordara todo, cuando el médico había pedido claramente que tuvieran paciencia. Ferda le pide que deje el tema porque está cansada y no quiere seguir discutiendo, pero Leila no se detiene y continúa acusándola. La llama descarada y le dice que durante años ha estado ocultando cosas a la familia. Los demás presentes se miran confundidos porque no entienden por qué Leila está diciendo algo así de repente. La única que comprende exactamente a qué se refiere es Ferda, por lo que intenta frenarla y le exige que no diga una palabra más. Leila sin miedo revela delante de todos que Ferda lleva 10 años robándole dinero a la familia. También asegura que con ese dinero compró propiedades, incluyendo una casa en Karadak y otra en Estambul. Al escuchar esa acusación, Tufan se enfurece y exige que Ferda explique lo que está pasando. Ferda no lo niega, les dice que sí tiene esas casas, pero que decidió hacerlo porque en esa familia cada quien se preocupa únicamente por sí mismo, así que ella también optó por pensar en su propio futuro. Nur, aprovechando el conflicto, interviene con sarcasmo y le pregunta exactamente cuánto dinero fue el que se llevó. Selman entonces habla con dureza y le dice a su hija que si realmente robó a la familia él jamás podrá perdonarla. Ferda, sintiendo que toda la culpa está cayendo sobre ella, decide devolver el golpe. Dice que entonces también es momento de revelar ciertas verdades sobre su madre. Mientras habla, saca unas cartas y las arroja sobre la mesa. Afirma que esas cartas fueron enviadas por el amante de Hatice. Al escuchar eso, Hatice se pone extremadamente nerviosa y corre hacia Ferda, intentando quitarle las cartas y hacerla callar. Selman levanta la voz, exigiendo silencio. Luego le ordena a Hatice que se detenga y deje que Ferda lea lo que dice la carta. Ferda abre una de ellas y comienza a leer. En el contenido, el hombre declara su amor por Hatice y menciona el mayor secreto que ambos han guardado durante años, la verdad sobre su hijo Tufan. Al escuchar eso, Selman pierde completamente el control. La rabia lo invade al descubrir que Hatice lo engañó durante tantos años y le hizo creer que Tufan era su hijo, cuando en realidad sería hijo de su amante. La noticia provoca un verdadero caos en la casa. Más tarde, Shivan regresa a la mansión acompañado de Ipek. Mientras tanto, dentro de la casa, Tufan entra furioso a la habitación de su madre y le exige que le diga la verdad sobre quién es su verdadero padre. Hatice, incapaz de responder, solo rompe en llanto llena de vergüenza. Tufan, dominado por la ira, empieza a maldecir a todos por haberle ocultado algo tan importante durante toda su vida. Al mismo tiempo, Ferda intenta acercarse a su padre para pedirle que no se enfade con ella. Selman le pregunta por qué no le contó antes el secreto de su madre. Ferda responde que necesitaba estar completamente segura antes de revelarlo, pero Selman le dice que no diga nada más, porque él sabe perfectamente que no lo hizo por honestidad, sino por rabia contra su madre. Según él, si no hubiera estado molesta con Hatice, jamás habría dicho la verdad. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.